Hola a todos, bienvenidos a este nuevo viaje que hoy nos congrega y nos reúne para que a través de esa pantalla podamos recorrer el mundo en un encuentro con bibliotecarios y en su voz con sus bibliotecas. Para el día de hoy, vencemos la paradoja del tiempo porque nos trasladamos a un lugar absolutamente lejano, un lugar con unas sorpresas maravillosas, con una música en la palabra, con unas apreciaciones de la vida que tal vez a nosotros hoy día puedan trastocarnos, que puedan hacernos sentir una visión distinta, un nuevo amanecer, un lugar en el cual en este planeta amanece primero, un lugar marcado por ensoñación y tal vez por nuestros gustos literarios o nuestros gustos fílmicos tal vez. Entonces, me alegra mucho acompañarlos. Yo soy Juan Camilo Tobón, bibliotecario en la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, y para mí es un gusto poderlos acompañar en esta deriva por el mundo de las bibliotecas del mundo, un programa a cargo de la biblioteca de la Escuela de Mediadores, perdón, de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblored. Biblored es un proyecto de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Y queremos generar este espacio de encuentro como una oportunidad de asombro y de formación para todos nuestros equipos bibliotecarios, para todos los bibliotecarios interesados, no solamente en Bogotá, sino en Colombia y a todos los lugares a donde alcance este video. Pero también queremos que sea una oportunidad de encuentro con las personas amantes de los libros y apasionadas por ese misterio maravilloso que llamamos biblioteca. Queremos agradecer este día muy especialmente a Johnny Pavón Cadavid, quien es un abogado e historiador colombiano que ha trabajado en temas de propiedad intelectual y derechos culturales de los pueblos originarios. Actualmente, Johnny trabaja en la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda y es investigador en la Universidad de Victoria de Wellington. Gracias a él, podemos checar nuestro pasaporte y trasladarnos a este lugar donde el mundo es nuevo, donde la tierra es nueva, Nueva Zelanda, la tierra de las nubes, a este lugar que nos marca a nosotros en fascinaciones por querer conocer qué pasa en este continente oceánico. Y el día de hoy tenemos el gusto de poder conversar con Vicky Ann, quien conoceremos en minutos. Para presentarles a Vicky Ann, les digo que trabaja para la Biblioteca Nacional de Nueva Zelanda, eh, en un área especializada en la reconstrucción, en la reconstrucción de todo lo que tiene que ver con la memoria de pueblos originarios en aquel lugar del mundo. Un trabajo que ha procurado hacer para restaurar textos antiguos, pero también para hacer una contención de la oralidad. Trabaja entonces en todo este ejercicio de conservación y difusión de documentos que colocan a estas comunidades en una posición política distinta, en un país marcado por el colonialismo británico, pero que también ha abierto sus puertas para que no solamente el predominio del mundo occidental reine, sino también para que otras apuestas de cosmovisiones se integren a ella. En este orden, en Nueva Zelanda, la lengua principal es el inglés, pero el maorí es la segunda lengua más hablada en el país. Y no solamente por el hecho de los pueblos que la hablan, sino también porque ha generado transacciones y ha permeado diferentes niveles de la cultura. Bien, esta es Vicky Ann, quien nos acompañará el día de hoy. Pero hablemos un poco del país de nuestro destino, Nueva Zelanda.
Aotearoa. Aotearoa. Se pronuncia en lengua maorí y acá ahora Vicky Ann nos corrigió la pronunciación. Una palabra que tiene diferentes, no significados, sino interpretaciones, porque ella en sí misma encierra una relación de sentidos. En primer lugar, se piensa que es la tierra de la gran nube blanca, haciendo alusión a esas nubes que impulsaron barcos que pequeños barcos, pequeñas embarcaciones que hicieron que llegaran los primeros hombres a poblar esa región del continente oceánico, la gran nube blanca. Sin embargo, hay otras interpretaciones paralelas que también son muy interesantes, como el mundo largo y brillante. Nueva Zelanda es una serie de islas en la cual hay dos islas principales, la del norte y la del sur, y cerca de 600 islas que se congregan en torno a ellas. Otra interpretación que tiene es la tierra del día permanente. De hecho, mientras para nosotros es la tarde del día sábado, para ellos es otro día más. Ya ellos están comenzando el día domingo. Entonces, estamos en una situación en la cual el tiempo también nos representa una paradoja, una fascinación. Estos cambios que tal vez diríamos están en el futuro, están habitando otro tiempo. Sin embargo, están muy inmersos en el siglo XXI, tratando de reconstruir, de dignificar todo el pensamiento originario que a ellos los ha constituido como pueblo y que también se une a todo un pensamiento occidental para no entrar en pugna, sino en construcción de sentidos y de vida. En este sentido, entonces, sin más preámbulos, sellado, perdón, nuestro pasaporte, tomamos el avión de nuestra fascinación y nuestra imaginación y nos trasladamos hacia el continente oceánico, hacia Oceanía, y allí a Nueva Zelanda. Un país que tal vez también, perdón, permito hacer una acotación antes de darle lugar a Vicky Ann, un país que algunos pensarán que está muy ajeno, pero tal vez no. Quienes hayamos disfrutado de la saga del Señor de los Anillos, sabremos que justo los paisajes que acompañan esta trilogía fílmica son en este país. Entonces, con este elemento de ensoñación para los lectores y para los amantes del cine, démosle la bienvenida a Vicky Ann Heikel, quien nos acompaña el día de hoy. Hola, Vicky Ann. Hola. Y también damos la bienvenida a Walter, quien en este momento hará el gran puente entre nuestras palabras y las de ella. Walter, bienvenido. Vicky, para poder con Vicky Ann, para comenzar en este día, quisiera preguntarte ¿cómo es tu país? Vicky Ann, this day, in order to start, I would like to ask you, how is it like in your country? How is your country? Before I answer, I will start with a greeting about who I am and where I'm from. Antes de responder, me gustaría dar un saludo de quién soy y de dónde soy. Okay. Tēnā koutou. Tēnā hoki koutou i ngā āhuatanga o tēnei wā. Ko mihi Māori no te maunga, ko waipapa te awa, ko kahurau tau te tupuna. No te whānau kahu, no te whānau maru o te whānau apanui ahau. Ko Vicky Ann tōku ingoa, he uri no te tai rāwhiti. Kia koutou mā, a tēnā tātou. Greetings to you all. As part of my mihi mihi, I outlined my mountain as Mihi Marino, my stream as Waipapa, and my ancestor as Kahurautau. I descend from the ancestor Kahurautau, and my iwi is Te Whānau a Apanui. Ok. Saludos desde Mihi, la montaña que nos vio crecer, montaña
en la que hemos convivido Kaya, nuestra madre, y Moari, nuestra hermana, que estaba Okay. hablando en su idioma nativo. Yes, so I come from a small tribe on the eastern side of the North Island of New Zealand. Bien. Our Vengo tribe, de una pequeña tribu en la parte este de Nueva Zelanda. there are at least 102 iwi or tribal groups in New Zealand, and Māori make up just under 17% of the population of Aotearoa, New Zealand. Vengo de esa zona con 102 tribus o 102 grupos que pertenecen a tribus en Nueva Zelanda. Representamos el 17% de la población. So Māori are a very young population, at least a third of us are under 15, and we are a very youthful population. We speak the common language of Te Reo with dialectal differences, but up until the beginning of the Second World War, most Māori spoke Te Reo as their first language, but this is no longer the case. Māori es una población relativamente joven, venimos desde 1600. Hablamos un lenguaje común que es Dareo y se ha preservado con el tiempo. So for libraries and New Zealand, Māori language is in a dire state, and one of the drivers in libraries is to provide as many opportunities for Māori language to be part of the library sector and to make those Māori language materials available. Para las bibliotecas, el idioma Māori es un idioma muy importante, que es uno de los idiomas de la mayor parte de la población indígena que manejamos allá, varias tribus que nos comunicamos en ese idioma y mucho del material que se ha realizado viene en este idioma. And I guess finally, in relation to context, most Māori live outside their tribal areas. Most Māori are urban populations, and the people who remain in their tribal communities are small and older. Finalmente, en el contexto de la cultura Māori, la mayor parte de los habitantes de la cultura Māori vivimos en área rural. En áreas rurales aún quedan algunos miembros de la población, pero especialmente aquellos adultos mayores. Bien, vemos que Nueva Zelanda, este país de la gran nube, es un país en el cual confluyen diferentes procesos históricos de grupos humanos, ¿sí? Y quisiera preguntarle a Vicky Ann, ¿cómo es ese proceso de trabajo entre la biblioteca y los diferentes grupos originarios que habitan Nueva Zelanda? Okay, so we see that New Zealand is a great cloud of different historical processes of human interactions. I wanted to ask Vicky, how is that process of work between the library and the different groups? I guess libraries in New Zealand reflect society, New Zealand as a whole, and that we are a work in progress. We can be considered inconsistent around our understandings and integration of Māori concepts and practices. And it's not confined to libraries. It's all departments throughout Aotearoa, New Zealand. Podremos decir que la biblioteca refleja la sociedad de Nueva Zelanda y ese trabajo que se ha venido realizando. Podríamos decir que es inconsistente, no solo a nivel de la biblioteca, alrededor del entendimiento de la cultura Māori, sino de las diferentes organizaciones gubernamentales. I think too that this inconsistency is about our different understandings of the Treaty of Waitangi that we signed in 1840, and about how we interpret partnership
and power sharing. Y creo que esa inconsistencia tiene que ver con una diferencia de entendimiento del Tratado de Waitangi en 1940 y la manera como hemos desarrollado estas alianzas. So for Maori, the treaty is about a partnership, and that partnership was outlined in the Māori language version of the treaty, and a key phrase, tino rangatiratanga, which was sovereignty over our own dealings, but a willingness to share our space with other partners who arrived in our country. Y creo que para la cultura Māori, el tratado y la alianza que se ha realizado se hizo en la versión del idioma Māori. La frase clave es Tino Amawairi, que significa soberanía y la disposición para cooperar. Es interesante ver también cómo hay un proceso de trabajo continuo entre las bibliotecas y reconocer que todavía hay muchos elementos por edificar, ¿no? It's interesting to see the continuous work process between libraries and the different cultures, and there's still a lot to edify. En ese orden, entiendo también que las bibliotecas en Nueva Zelanda tienen un gran trabajo de conservación. In that order, I understand the libraries in New Zealand have a great work of preservation. Y la preservación de toda la identidad y conocimiento del pueblo maorí. And the preservation of all the identity and knowledge of the Maori town or people. Y entiendo también que tú, Vicky Ann, tienes un papel muy importante en esa conservación. Cuéntanos cómo es tu trabajo en esa conservación. And I understand that you, Vicky Ann, have an important role in that conservation. Tell us how your work in the part of conservation is. So I work here in the National Library in a team that does outreach. So my work as a conservator is outside this building, working with communities, particularly Māori tribal groups, to care for their, what we call documentary heritage collections in their own spaces and the priorities that they make for themselves. El trabajo que realizo aquí en la Biblioteca Nacional es con el equipo de investigación y especialmente con la comunidad maorí, los grupos maorí, en las colecciones que se manejan. I should add that I was sent off to train in Australia. 5 Māori were sent to train by we were identified by 5 very powerful Māori women at the time. They recognised that conservation was important and was important for our people. And so they lobbied and advocated for us to go and train. Debo añadir que fuimos capacitadas, 5 mujeres que fuimos entrenadas y empoderadas en la parte de conservación y de identificación de los elementos que se deberían colectar o coleccionar. Y ahí veo que va saliendo a la luz una palabra bellísima para los bibliotecarios. And I see that a beautiful word is coming to life for librarian. Y la palabra es mediación. And the word is mediation. ¿Cómo es tu ejercicio de mediación entre un pensamiento occidental y un pensamiento y una cosmovisión de un pueblo originario como el Maori? How is your exercise of mediation between the thinking of the Eastern people with people of the different cultures as Maori? That's an interesting question, and I hadn't thought of mediation. We have a term called kōrero, to talk or discuss and to reach
some understanding. And we have a saying that talk is the food of chiefs. So for me, that is where things start from. So we don't see it as mediation, we see it as a meeting and discussion between two equal partners. And only then can you get real advancement. Es una pregunta interesante. No había pensado el término mediación. Tenemos una palabra que nosotros utilizamos que es hablar es el alimento de los caciques. Y empieza por entender que más que una mediación es una reunión entre iguales para poder lograr un entendimiento. ¿Cómo vemos aquí, vislumbramos un horizonte bellísimo? Porque, bueno, en nuestro contexto bibliotecario pensamos mucho en el concepto mediación como la posibilidad de encuentro de un punto con otro. Okay, it's a beautiful horizon what we can see here. In our context of librarians, we see mediation of matching a point with another. Y tu experiencia nos enriquece al poder comprender este escenario de encuentro para la conversación. And your experience enriches us to be able to understand this scenario of encounter for conversation. Yeah. Esto también, entonces, Vicky, me da pie para hacerte una pregunta sobre unas palabras bellísimas de tu lengua y de tu trabajo. This gives rise to a question about some beautiful words of your work. La primera, taonga. The word tonga. Yeah. So the word taonga is, I suppose you could call it treasures, and these treasures extend beyond something you might hold. It includes the environment, your language, and possessions. And La palabra taonga representa o significa tesoros. Tesoros extintos o extintos que tienen que ver con ambiente. And these taongas are passed down by ancestors, and as current generations, we are stewards or guardians rather than owners. So these can be intangible, and this word taonga appears in the Treaty of Waitangi. And again, it is the difference of how we might see or interpret those words and how our partner indeed interprets that word. Y nosotras, como las hermanas protectoras de las colecciones, somos guardianes de esta palabra taonga, que es un intangible. Y ahí podría haber también diferencias en el entendimiento y la interpretación de este término. La otra palabra que me llama la atención es mana. The other word that calls my attention is mana. So mana is a traditional concept of authority. That can be both a personal sense of dignity and respect for oneself, but also for humanity and other people. La palabra mana es una palabra tradicional, un concepto tradicional de autoridad y de manera personal puede representar un sentido de dignidad y respeto por uno mismo y por otros. La siguiente palabra es, me corregirás la pronunciación, kaitiaki. The next word, and you please correct our pronunciation, is kaidiaki. Very good, kaitiaki. So kaitiaki means guardianship or stewardship.
over something, usually a taonga. So it's not ownership, as might be perceived that I own this taonga. Rather, it has a collective dimension, and that we in the present are kaitiaki for the future. Muy buen término, sí, lo pronunciaron bien, kaitiaki, que significa guardia. Ser guardia, protección, no significa ser dueño, sino esa protección para un uso común. Y la siguiente palabra, que creo que engloba muchas cosas, es marae. And the next word, which I think encompasses a lot of things, is marae. So the marae is that formal land, space and building of the hapu, which is a sub-tribe of an iwi or tribe. So in my greeting earlier, I referenced my marae because that grounds me to that space and those ancestors, and it grounds me to my responsibilities and obligations to that place. Marae, de manera formal, es un espacio de edificación de la cultura Apu, que es una subtribu. Y en mi saludo, cuando empecé en la introducción, me refería al término marae, porque es un espacio en el que compartimos con nuestros hermanos. Veo bellamente reflejado entonces nuestro oficio como bibliotecario, como bibliotecarios en estas hermosas palabras. I see beautifully reflected our work as librarian in these words. There was another word to this, and it's a word, the word is mauri, which means force or presence. So people who are kaitiaki are the guardians. They hold the mana and the mauri of taonga. Sí, y otra palabra es Maori en la cultura Katiaki, que somos los guardianes del mana y el kaora. La labor entonces del bibliotecario es bellísima porque entonces se encuentra a una persona que es guardiana, mas no poseedora, que es hermana, mas no autoridad, por así decirlo. So in the work of librarian, we identify ourselves with that beautiful word that you have mentioned, which is that we are persons who are guardians, who are the ones protecting and not the owners, but those who are protecting our sisters. Sí, y siento que hay algo que no sé si es también por el tema de nuestras lenguas, pero siento algo de femenino y precioso en esa conservación, en tus palabras y en esta cosmovisión. And I feel that, I don't know if it is something with our languages, but I feel that it is something related to female and precious in that conservation. Perhaps. We have, interestingly, this term kaitiaki is often used in our libraries. More recently, Māori communities have been reclaiming that word, and that libraries and indeed museums are not necessarily kaitiaki, but are merely holders of these taonga, and that the true guardians rest with the people. Tal vez, de manera interesante, la cultura kaitiaki, que usualmente el término se ha utilizado en las bibliotecas, la tribu maori ha estado reclamando que kaitiaki
les pertenece, pero son poseedores de alguna manera de una verdad que hay subyacente. Y en esta verdad que subyace y que está ahí, ¿cómo es el rol del bibliotecario entre estas dos visiones del mundo? And in that truth that's out there, how is the role of librarians with the cultures and with the world? Do you mean how librarians are interacting with communities or how they are perceived, how they're interacting? Es decir, cómo interactúan o cómo se percibe, cómo interactúan. Yes, how they interact. Well, we have been having these discussions about, and a colleague of mine said, if we think about the library as a service rather than a building, we will go a long way to engaging our communities. Hemos estado teniendo esta discusión ya por tiempo, y si pensamos que la biblioteca es más un servicio que un edificio, podremos tener una mejor interacción con las comunidades. And I suppose in my role, I try hard to put people at the centre, and the taonga are always associated with the people who hold the life force. So librarians in New Zealand try to think along those lines of putting people at the centre from which all else evolves. Y en mi función, en mi rol, trato de poner a la gente en el centro, como lo hace nuestra cultura, que los bibliotecarios tengan a la gente como lo más importante. Y también aquí, también pensando un poco en tu oficio como en la conservación del conocimiento, And thinking on your role as the conservation of knowledge, ¿cómo qué nos puedes contar sobre esa relación tensa entre la palabra oral y la palabra escrita? I wanted to ask you, what can you tell us about that dense relationship between the oral word and the written word? Yes, it's a tension, but Māori were very literate very quickly, and we enjoyed the written word. So on one hand, we have oral traditions, and that's why it's important that we work outside the building, because working face to face and constantly talking and discussing with people is important. But we also engaged in the written word, and we have many manuscripts and publications here that contain the written word of our ancestors in their own language, which is important for us to make accessible. Y sí existe bastante tensión. La cultura maori, de manera reiterada, de manera casi que inmediata, siempre relaciona esa palabra escrita con la tradición. Es importante siempre salir de los edificios y tener esa interacción, porque tenemos una traducción oral, pero también nos concentramos en la palabra escrita, a través de la cual podemos heredar ese legado de las diferentes culturas. I suppose, and this is slightly to the side of the question, but at the centre of our work is the tension is giving up the authority to make decisions about use and access of those collections. And that's what I think the tension is, devolving power and learning to share. Supongo que eso también ocurre con el lado de los cristianos, y la tensión es darle un uso a esas tradiciones ancestrales, el uso de la palabra escrita y la palabra oral.
¿Y cómo se hace ese proceso de acercamiento a la palabra escrita en una comunidad en unas comunidades en donde la oralidad es tan importante? How is that process of approach in the written word in a community where the oral word is so important? Yes, the oral word is important, but so too are the letters, the diaries, and the photographs of our ancestors. So many of the manuscripts and the letters written to the crown over land struggles sit in this building. The kaitiaki of those letters are the descendants who are out in the communities. Bringing those two together and giving authority to those people to make decisions about access is, I suppose, the difficulty, is where the tension is. Es importante la palabra escrita porque está en los diarios, en las fotografías, en los manuscritos que yacen en los edificios de las bibliotecas. La cultura kaitiaki están en el centro, dándole un significado a cada una de estas colecciones. So I often deal with the great-great-grandchildren of people who fought to hold on to their land. Some of their manuscripts may sit in our library, but equally they hold the other part of the story in written manuscripts in their communities. So this is where partnership and reciprocity becomes the important focus. Usualmente trabajo con los tataranietos de estas personas que trabajaban en la tierra en el pasado, cuyas escrituras yacen en nuestras bibliotecas, pero también existen esos manuscritos que ellos tenían, que eran mucho más rudimentarios. So in many ways, the preservation of the physical document is less important than the preservation of the mauri of those documents and the mana of those people. En muchas maneras, la preservación de esos documentos físicos es menos importante que la preservación de las maneras y las culturas que se tienen en estos territorios. Me parece muy interesante porque hay una palabra central en este momento de nuestra conversación. I think it's very interesting because there is a core, a main word in this moment of our conversation, La palabra es alfabetización. and the word is literacy. Y siento que nos provees de un horizonte muy bello al abordar este concepto. And I feel that you're providing us a very beautiful horizon by talking about these concepts. Porque más allá de simplemente leer signos, Because beyond simply reading signs, lo que encontramos es un eco enorme del pasado. what we encounter, what we find is a huge echo of our past, De nuestra tradición. of our tradition. Y lo más bello de este viaje hacia de nosotros a Nueva Zelanda, And the most beautiful thing of this trip from our end to New Zealand es también de reconocer nuestra condición humana. is also of recognizing our human condition. Y yo quiero darte las gracias ya. And I already want to thank you. Kia ora. Ngā mihi nui, kia koutou. Thank you very much. En su idioma, muchas gracias. Bien, ahora quisiera hacerte otra pregunta, Vicky Ann. Okay, now I want to ask you another question, Vicky Ann. Y me parece bellísima porque se ha dejado entrever en tu conversación. And I think it's beautiful because it's shown itself in your conversation. Y la pregunta es, ¿cómo
¿qué han aprendido las comunidades maorí? The question is how or what have Maori communities learned? ¿Qué han aprendido de las bibliotecas? What have they learned from libraries? Y las bibliotecas And what have libraries han aprendido de ellos. learned from them? I suppose Māori have learned that their ancestors were literate and powerful, and that they are equal to their fellow citizens when they see their ancestors represented in libraries. Yo supongo que Maori, la cultura era bastante alfabetizada y poderosa, al igual que es la cultura occidental, y que están en un nivel igual, similar. And I guess libraries have learned that there are other ways of disseminating information, and that sharing leads to empowerment for all communities, not just Māori. Y que las bibliotecas también han aprendido que hay otras maneras de estimular el uso de la información de diferentes fuentes. And we have a term called manaki, comes from the word we spoke of earlier, and it's when you demonstrate manaki, it's to share and to be generous and to contribute. So that's what libraries and Māori offer one another. Tenemos un término técnico, manaki, que se ha demostrado que tanto la biblioteca se complementa con la cultura como la cultura con la biblioteca. Que es importante ver también cómo aquí ya la biblioteca no solamente es un eje, un accesorio de la cultura, sino parte vital dentro de ella. And it is important to see here how library is not just an accessory of the culture, but it is a vital part of it. Yeah. Y esto cuestiona un poco nuestra visión utilitarista del mundo. And this questions a bit our utilitarist vision of the world, En donde simplemente la biblioteca como un elemento cultural where simply library as a cultural element es un adorno para contener libros. is a decoration to hold books. Y siento que junto contigo, Vicky Ann, estamos buscando que la biblioteca habite en todos los escenarios de la vida. And I think, along with you, Vicky, we are seeking library to be around all environments of life. Yeah. Para mirar un poco más también sobre tu experiencia, quisiera And preguntarte, to see a bit more about your experience, I would like to ask you, ¿cómo consideras que debe ser el rol de las bibliotecas públicas y del Estado frente a los conocimientos ancestrales? and how do you consider the role of state and public libraries should be in regards to ancestral knowledge? Y esto te lo digo porque en Colombia tenemos también una gran cantidad de pueblos originarios. And I'm telling you this because in Colombia, we have also a huge amount of native peoples. I think back to that notion of reciprocity and of sharing, the role of a library that holds documents or holds taonga relating to those people
needs to learn how to give up authority to make decisions about use and access. Creo que en la noción de reciprocidad y de intercambio, el rol de las bibliotecas no es solo de sostener libros, sino de darles también la autoridad a estas culturas de poder aportar. I think libraries and museums need to find ways to support Indigenous people to identify what their priorities are and support those. So shifting the focus from the collection to the people of origin. Creo que también las bibliotecas deben cambiar el enfoque para identificar cuáles son las prioridades y cambiar un poco su enfoque de sostener libros a tener en cuenta sus puntos de vista. And I think we also need, and it's hard, to move beyond consultation and collaboration to sharing power. And until we do that, the benefit is unevenly with the library or the institution. Y creo que también necesitamos ir más allá de la consulta a compartir autoridad, compartir poder. Y de esa manera podremos ver los beneficios de una verdadera biblioteca. I think too that often Indigenous people, because of what has happened, we're often in a position of having to reclaim and reframe our knowledge from the very collections, or from the collections that the very people who took our knowledge have placed them. Y creo que como indígenas debemos reclamar y reenmarcar ese conocimiento del lugar alejado en el que se ha puesto. And that can be that gets to your very soul, that you have to people often have to come in to a library to reclaim knowledge that was freely given by an ancestor, but they now have to re-find it in the institution. Y creo que eso llega al alma, de que usualmente las culturas tengan que venir a la biblioteca a reclamar ese conocimiento que en el pasado fue suministrado por sus ancestros. Perdón, pero a veces es imposible no hacer nexos con los libros que uno también ha querido. I'm sorry, but sometimes it is impossible not to do nexuses with the books that we have always loved and wanted. Y hay una escritora brasileña, And there is a Brazilian writer, Marina Colasanti, Marina Colasanti, quien dice en uno de sus textos que uno de los grandes fracasos de nuestra sociedad moderna who says in one of her texts that one of our great failures in our modern society es que hemos olvidado la voz de nuestros ancianos. is that we have forgotten the voice of our ancient, of our elderly. Y me encanta y me siento muy contento de escuchar que en tu trabajo hay una recuperación de esa palabra anciana. And I'm very glad to hear that in your work, there is a recapture, a recovery of that work, of that word ancient. Y es una palabra que se va refinando con el tiempo. And it is a word that's being refined throughout time. I think we have this saying in Māori that we are constantly walking through our past to the future. And I think if we keep, we walk through our past. And so every day we meet our past, and it's how we engage with the past that improves our future. Creo que lo mismo ocurre en nuestra cultura maori. Nosotros vamos en una travesía del pasado al futuro. Creo que cada día que nos reencontramos con el pasado, construimos nuestro futuro.
Claro, y aquí, al menos te cuento, dentro de las bibliotecas de Bogotá y en Colombia, en varios lugares, es importantísimo el encuentro intergeneracional. Of course, and here I can tell you that in libraries in Bogota, in Colombia, and in different places, it is important to have that intergenerational encounter. Y porque estamos tan afanados por lo nuevo que desechamos lo antiguo a And nuestros viejos. we are so in a rush for the new things that we dispose the old things, our ancient. Mhm. I think I should have mentioned too an interesting project a public library has done, and I'm not sure in Colombia if it is similar, but a recent new library opened with the local health centre centred within that library. So getting that sense that a library is integrated with the health and well-being of a community, which I think is a great idea. Yo creo que debió haber mencionado un proyecto que estamos llevando a nivel de la Biblioteca Pública Nacional y es la integración con los centros locales de salud, porque tenemos esa concepción de que las bibliotecas, el conocimiento está enlazado con la salud de los habitantes. ¿Y cómo desarrollan un poco este proyecto? Cuéntanos un poquito más. And how do you develop these projects? Please tell us a little bit more. I'm not entirely sure, but this library, the new library, is in Rotorua, in the central North Island. The District Health Board recognised that to bring services to the people, that you could bring together perhaps your public library and some of your health initiatives. And it's in the centre of town, and I believe it's been quite successful. No estoy completamente segura, pero esta nueva biblioteca está en la parte central del norte de Irlanda. Es una biblioteca pública que está integrada completamente con el sistema de salud. Interesante. Aquí tenemos también, te cuento, te comparto, varios compañeros que hacen trabajo de lectura y de escritura y de oralidad en centros médicos. It's interesting. Here we also have some or several colleagues who do work of writing, reading, and oral exercises in different medical centers. Y todo con la convicción de que las palabras sanan. And everything with the conviction that words heal. Sanan también porque los medicamentos son necesarios. They also heal because medications are necessary. Right. Vivian, sé que tienes un texto también preparado para nosotros. Vicky, and I know that you also have a text prepared for us, Un poema. a poem. Yes. This poem is by a young Māori poet, Te Tibble, who is from my tribal area. Este poema es de un poeta maorí joven, Te Tribble, de mi área. And she won the best first book of poetry last year in the New Zealand Book Awards. And this poem is called Identity Politics. Y ella fue ganadora de un galardón en la feria el año pasado. El libro es llamado La poesía en nuestros tiempos. I buy a Mana Party t-shirt from AliExpress. $9.99 free shipping via standard post. Estimated arrival 14 to 31 working days. Tracking unavailable via DSL. Asian size XXL. I wear it as a dress with thigh-high vinyl boots and fishnets. I post a picture to Instagram. Am I navigating correctly? Tell me, which stars were my ancestors looking at?
and which ones burnt the black of searching irises and reflected something genuine back. I look to Rihanna and Kim Kardashian shimmering in Swarovski crystals. I make my eyes glow with seeing. I am inhaling long white clouds, and I see rivers of milk running towards orange oceans of sunlit honey. Tell me, am I navigating correctly? I want to spend my money on something bougie, like custom-made Pounamu hoop earrings. I want to make them myself, but my line doesn't trace back to the beauties in the South making amulets with elegant fingers. I go back into blackness. I go back and fill in the gaps, searching through archives of advertisements. Welcome to the wonderland of the South Pacific. Tiki bars, traffic light cocktails, and paper umbrellas. Tell me, am I navigating correctly? Steering through the storm, drunk and wet-faced, waking up to the taste of hangover, a dry mouth, a strange bed, shirt above my head is the flag fluttering over everything. What were we celebrating? The 6th of February is the anniversary of the greatest failed marriage this nation has ever seen. In America, couples have divorce parties. We always arrive fashionably late. Tell me, am I navigating correctly? The sea our ancestors traversed stretches out farther than the stars. Gracias, Vicky Ann, por este poema. Lo compartiremos en la bitácora que estamos haciendo de este viaje. Thanks, Vicky Ann, for this poem. We'll share it in the log that we're doing in this journey. Kapai. Y ahora quisiera pedirte una última cosa. And now I would like to ask you for a last thing. Que nos regales un mensaje desde tu corazón, desde tu montaña. Please give us a message from your heart, from your mountain, A todos los bibliotecarios que en Colombia tratamos de construir puentes de igualdad y reconocimiento. to all librarians who in Colombia try to build bridges of equality and knowledge. I guess for me to have the courage to matter, and the courage to matter means that we all have mana, and if we respect and are generous and contribute with one another, we will be successful in not just building the bridge, but being more integrated as humanity. Asumo que para mí, tener la valentía de darle el valor a la manera como interactuamos, en ser generosos, en contribuir para poder ser exitosos en esa construcción de puentes. Muchas gracias, Vicky Ann, por tu tiempo, por tu generosidad y por abrir las ventanas de tu casa para que nosotros, al otro lado del océano, la podamos ver. Thank you very much, Vicky Ann, for your time, for your generosity, and for opening the windows of your house so that we at the other side of the ocean can see it. Kia tautarangi Mārie. Peace and happiness upon you. Paz y felicidad para ustedes. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos los bibliotecarios en tu país. Thank you very much. A great hug for all librarians in your country. Gracias. Thank you. Bueno, queridos viajeros, fue un encuentro bastante interesante, un encuentro que nos deja muchas preguntas, que nos deja tal vez muchas emociones, muchos entusiasmos, pero también que refuerza nuestra convicción. Quiero invitarlos a que diligencien la bitácora, el chat de este vídeo y nos dejen sus opiniones, sus comentarios.
cómo su autobiografía, cómo su ser como bibliotecario, como asistente a este viaje, como aficionado a las palabras y a los libros, queda trastocada su identidad con este encuentro con una persona de otro lugar que con toda generosidad nos ha compartido su ser. Así que esperamos sus comentarios en nuestra bitácora. Quiero agradecerles a todos ustedes su tiempo por acompañarnos en este viaje, por acompañarnos en este recorrido que comenzamos hace un poco más de un mes con las bibliotecas de Barcelona, que luego visitamos la biblioteca de Oudi de Helsinki, que luego nos desplazamos hasta Guatemala, que luego volvimos a cruzar el océano para encontrarnos con los bibliotecarios en Suecia, y ahora generamos este momento de encuentro, inclusive en un continente absolutamente lejano para nosotros como es Oceanía. 18 horas de diferencia en usos horarios nos separan. Entonces, a todos ustedes, muchas gracias por este viaje. Muchas gracias por este recorrido que nos llena de muchas satisfacciones, que nos hace pensar que estamos haciendo muchas cosas, que podemos también replantear algunas, pero que también nos anima y nos motiva para formarnos y saber que algo estamos haciendo bien y en otras cosas también podemos mejorar. Qué interesante también es tener este momento que propicia la Escuela de Mediadores de Bibliored para preguntarnos por nuestro ser, simplemente para no quedarnos como tenedores de libros, como dice el libro del desasosiego de Bernardo Soares y Fernando Pessoa, ¿no? La autobiografía de un tenedor de libros, sino también como aquellos que dentro de los libros, dentro de los edificios, dentro de un lugar, un espacio de lectura al frente del Transmilenio, yo qué sé, en un parque en la ciudad, buscamos darle sentido a habitar este espacio maravilloso en el cual por alguna razón de la vida estamos acá. Quiero invitarlos para nuestro próximo encuentro, nuestro próximo viaje. Y nos vamos desde Oceanía, desde Nueva Zelanda, en un avión hasta otro lugar también del sur. Nos acompañará en nuestro próximo encuentro el bibliotecario Peter Lord, un bibliotecario que estuvo en un momento histórico de la humanidad bastante intenso, un momento histórico que hizo surgir no solamente las esperanzas del ser humano, sino también a veces los desasosiegos. Hablo de un bibliotecario ubicado en Sudáfrica y que tuvo que vivir ese momento histórico del apartheid. Para nosotros será un gusto podernos desplazar hacia ese país del sur del continente africano, el continente madre de toda la raza humana, y poder conversar con él sobre procesos de paz, de reconciliación y cómo la lectura ejerce un papel importantísimo en la construcción de las personas, de reconocimiento de sus derechos y sobre todo de construcción de la sociedad. Agradezco entonces en este momento a todos los compañeros de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, a todos los compañeros bibliotecarios que en el continente americano, europeo, africano, yo que sé, a tantos lugares donde pueda llegar esta transmisión, nos siguen y encuentran en este viaje un lugar maravilloso para alimentar su experiencia. Gracias a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la ciudad de Bogotá, quien propicia este espacio, y gracias por su tiempo. Nos vemos en nuestro próximo viaje. Hasta luego.